Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo se divide la dinámica para su estudio. El día de ayer vimos cómo se dividía la mecánica para su estudio. Hoy es la parte de la dinámica, cómo la vamos a estudiar. Ya dijimos que la parte de la mecánica estudia el sólido rígido. Ya dijimos que dentro del sólido rígido vamos a estudiar mediante la dinámica el estudio del movimiento de dicho sólido rígido. ¿Qué vamos a considerar? Que el sólido rígido, que en este caso es mi borrador, hace un viaje en el espacio, en las tres dimensiones del espacio, tres longitudes mutuamente perpendiculares, hace el viaje. Mi cuerpo rígido está compuesto de materia, a la vez masa es todo cuerpo, que la cantidad de materia que posee un cuerpo, entonces lo vamos a analizar como la masa. Bueno, la dinámica se divide en dos para su estudio, la cinemática y la cinética. La palabra cine significa movimiento. Acuérdense que cuando empezó el origen del cine, de ahí se le quedó a lo de las películas, lo del cine, eran una serie de fotografías estáticas sin movimiento que se movían a una cierta velocidad para que nuestro ojo pueda verla. A una velocidad específica, nuestro ojo es capaz de verlo como movimiento. Si va más rápido de la velocidad que nuestro ojo es capaz de percibir, ya no la veríamos. Si el movimiento es tan lento de esas fotografías, nuestro ojo tampoco lo podría ver como movimiento. Entonces de ahí vino que se le quedó lo de cine, pero la palabra cine, su origen etimológico es movimiento. Entonces la cinética se va a encargar el estudio de la geometría del movimiento. Va a estudiar la geometría del movimiento, va a estudiar su posición y sus cambios de posición del objeto, va a estudiar la velocidad y va a estudiar la aceleración. Y esa es con la que vamos a empezar. Y vamos a empezar en una sola dimensión, en una dimensión de longitud, donde el objeto se moverá en un solo eje. No quiere decir que ese eje tenga que ser vertical, no quiere decir que ese eje tenga que ser horizontal, no necesariamente está en el otro eje horizontal, puede estar inclinado ese objeto, puede estar subiendo y bajando. Uno de los casos más típicos del movimiento en una dimensión es el elevador. Un elevador en un edificio simplemente se desplaza en el eje vertical. Bueno, entonces la cinemática va a estudiar la posición, la velocidad y la aceleración, y podremos hacer gráficas de la posición, la velocidad y la aceleración respecto al tiempo. ¿Cómo se va comportando mi objeto respecto al tiempo? Y la cinética es el estudio de lo que causó ese movimiento. Aquí es de la geometría del movimiento, y la cinética es de las causas. ¿Qué causó ese movimiento? En la física clásica, lo que causa el movimiento es la fuerza. La fuerza es aquel ente capaz de cambiar el estado que tenga un cuerpo. Si está en reposo y se le cambia el estado, es porque se le aplicó una fuerza. Si está en movimiento y se llega al reposo, o se está en movimiento y se le imprime más movimiento, es porque se le aplicó una fuerza. Entonces la cinética nos va a ayudar a estudiar las causas. Vamos a relacionar fuerzas con masas y con movimientos. Esa relación va a estar dada mediante la segunda ley de Newton: fuerza, masa y aceleración. La aceleración, considerándola, ahorita todavía no entramos a la definición de aceleración, como la diferencia de velocidad entre la diferencia de tiempo. La diferencia de velocidad entre la diferencia de tiempo. Y a su vez la velocidad será la diferencia de posición con respecto al tiempo.
Entonces, la segunda ley de Newton nos relaciona fuerza, masa, posición, que la posición la vamos a medir en una longitud, y el tiempo. Entonces, vean la grandeza de Newton en esta formulita que para muchos ha sido considerada, bueno, no es fórmula, es una deducción, ha sido considerada la más grande, la fórmula, la deducción más grande de la física en menor espacio posible, o una de las deducciones más grandes, o ha sido considerada por algunos físicos la más grande deducción de toda la historia, haciendo que Newton sea el físico más grande de toda la historia de la humanidad. Dicen ahora que un trabajo de Newton de cálculo diferencial, de óptica, de leyes de la gravitación, dice, le bastaría un solo trabajo a la fecha de hoy del 2020 para ganar el premio Nobel de Física. Dice, si él presentara uno de esos trabajos, con uno solo de todos los trabajos que hizo Newton, ganaría hoy el premio Nobel de Física. Escribió demasiados trabajos, estamos formulados con esta. Entonces vean la grandeza, unió la fuerza, la masa de lo que hablamos ayer, e indirectamente, ahorita lo vamos a manejar indirectamente, el espacio mediante las tres longitudes y el tiempo. Entonces él unió todo esto en una sola fórmula. ¿Qué significa que unió? Pues el que él sabía que interactuaban todas. Ya vimos ayer que el tiempo dijo que tenía su propia naturaleza, que era invariable y que era independiente de la masa y la longitud, lo que llamamos el espacio. Las tres longitudes, el espacio. Entonces, la fuerza será una función de la cantidad de masa, del espacio, que es la longitud, cómo varía en el espacio, y del tiempo, considerando al tiempo de alguna forma invariable. Entonces, así vamos a dividir a la dinámica. En cinemática, que va a ser la geometría que describe el objeto, puede ser un círculo, puede ser una elipse, puede describir un triángulo. Vamos a ver la geometría que describe el objeto, su posición en cada instante del tiempo. Vean cómo mi marcador va teniendo diferentes posiciones en cada instante del tiempo. Eso, posición y tiempo, lo llamaremos velocidad. Vamos a ver si se acelera, la aceleración como un cambio de velocidad, y la cinemática, ¿qué es lo que causa ese movimiento? Para que haya movimiento tiene que haber algo que lo genere. Esa fuerza que está considerada así como el agente creador del movimiento, o modificador, más bien sería, del movimiento, que modifica el estado en el que esté un cuerpo, entendiendo por cuerpo a la masa. Bueno, hasta ahí le dejamos.